buenos días a cada uno de ustedes, queridos hermanos y hermanas que nos van a escuchar a través de este medio. Sean muy bienvenidos a este misterio descifrando la verdad. En esta página vamos a estar compartiendo la palabra de nuestro Dios conforme a su voluntad, siempre pidiendo a Dios primeramente que nos enseñe para luego poder compartir con ustedes. Y de lo que hemos nosotros estudiado durante esta semana, el Señor también quiere compartir con ustedes, porque esa es la voluntad de nuestro Dios, que todos juntos aprendamos la palabra de nuestro Dios. Para iniciar en esta hermosa reunión que hemos de llevar a cabo, les invito a poder colocarse de rodillas, orar ahí donde están ustedes, ya sea en cama, ya sea sentados, los que no puedan. El Señor nos comprende a cada uno de nosotros por razones de que no podamos ponernos de rodillas. En esta hermosa mañana les invito a colocarse de rodillas entonces para orar y agradecer a nuestro Dios y que tengan un feliz santo sábado en este hermoso día. Vamos a orar. Querido amoroso Dios y Padre nuestro, que su morada está en la altura de los cielos, santo, santo, santo y santo eres usted, Señor, es usted. En estos momentos, mi Rey, le agradecemos por su misericordia que son nuevas cada mañana y tu fidelidad, mi Rey. Gracias, mi Rey, por amarnos, por protegernos, cuidarnos, bendecirnos. Gracias porque aquí estamos reunidos en esta hermosa mañana para nuevamente predicar tu palabra, Señor. Pero pues no lo vamos a hacer por nuestra propia cuenta, a nuestra propia manera. La hacemos, Señor, porque esta obra te pertenece, mi Rey. Aleluya, y que sea predicada conforme a tu voluntad y no a la voluntad nuestra. Usa nuestras vidas y que, Padre, puedas abrir el razonamiento, el entendimiento de nuestros queridos que nos están escuchando a través de esta transmisión o de este medio, que seas con ellos y usted con nosotros, papá Dios. Todo esto se lo rogamos, se lo suplicamos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Vamos a empezar entonando un hermoso himno y pues invito a mi esposo que nos acompañe a entonar estos hermosos himnos para la honra y gloria a nuestro Dios. El 200, 280, Fuente de la vida eterna. 281. Ensalzado, gracia tierna, de todo corazón. Tu piedad inagotable se deleita en perdonar. Solo tú eres adorable, gloria a ti debemos dar. De los cánticos celestes que quisiéramos cantar, entonados por las huestes que
gracia rescatar. De los cielos descendiste, porque construiste amor, tierno te compadeciste y nos diste tu favor. Toma nuestros corazones, llénalos de tu verdad, de tu espíritu los dones y de toda santidad. Guíanos en la obediencia, humildad, amor y fe. Nos ampare tu clemencia, Salvador propicio ser. Amén. Aleluya. Les invito a poder buscar en nuestros seminarios también. Vamos a 158. Mártir de paz, en horas negras y de tempestad, allá en las almas. Gloria al Cordero, Rey suprema potestad, de su divino amor la ley postrados aceptar. De su divino amor la ley postrados aceptar. Vosotros, hijos de Israel, residió de su ley. Glorias dada Emmanuel y proclamadle. Glorias dada Emmanuel y proclamadle. Naciones todas escuchan y obedecen su ley. De gracia, amor y santidad y proclamadle. De gracia, amor y santidad y proclamadle. Dios quiera que con los que están del trono en derredor, con cantos por la eternidad, a Cristo demos honor. Con cantos por la eternidad, a Cristo demos honor. ¿Sí? Vamos a entonar otro hermoso himno. Marcharé en la divina luz, marcharé, siempre marcharé. En las huellas del buen Jesús, siempre marcharé. Entonemos juntos el himno 439. En tu nombre comenzamos esta escuela, oh Señor. Con
te suplicamos, seas nuestro director. Cada sábado venimos a tu escuela, oh Jesús. Ven, Señor, a instruirnos en la ciencia de la luz. Esta escuela nos enseña tu palabra obedecer y tu ley en nuestra vida ha de mundo engrandecer. Cada sábado venimos a tu escuela, oh Jesús. Ven, Señor, a instruirnos en la ciencia de la cruz. Ven, Señor, a enseñarnos tus preceptos a cumplir. Ya reunidos esperamos tu presencia aquí sentir. Cada sábado venimos a tu escuela, oh Jesús. Ven, Señor, a instruirnos en la ciencia de la cruz. Amén. El propósito de la escuela sabática es aprender más de la palabra de nuestro Dios y que su ley en nuestra vida esté y podamos nosotros obedecer su palabra. Ese es el propósito de estudiar y analizar la palabra de nuestro Dios. Y pues en esta hermosa mañana entonces vamos a iniciar con la Sagrada Escritura de nuestro Dios. Y les invito así también poder ponernos de rodillas para pedir sabiduría a nuestro gran Dios y Rey. Querido amoroso Dios y Padre, en estos momentos, mi Dios, nos acercamos de nuevo delante de su presencia, pidiendo, Señor, nos enseñes de tu santa ley. Nosotros, mi Dios, necesitamos de ti cada día. Dice su palabra, cuando nuestro Cristo Jesús vino a esta tierra, fue llevado en el desierto por el Espíritu para ser probado durante 40 días y 40 noches. Y fue probado, fue tentado por el enemigo. Y le decía, si en verdad eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y usted, Señor Dios, respondió al enemigo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Señor, alimentanos en nuestra vida espiritual, porque cómo nosotros vamos a crecer, Señor, en nuestra vida espiritual si no nos alimentáramos de tu palabra. Tu palabra es la que nos mantiene firmes, mi Rey Dios. Aquí estoy. Y que sea conforme a su voluntad todo lo que sea de decir, todo lo que sea de hablar en esta hermosa reunión y que usted nos acompañe, mi Rey. Te doy gracias, muchas gracias, porque me has levantado con vida, con salud, para poder predicar tu palabra y también muchas gracias, mi Dios, por haber dado el aliento de vida a nuestros hermanos, todos los que nos han de ver, Señor, una vez más los has despertado del sueño. ¿Por qué? Porque es su voluntad que escuchemos y que nos preparemos.
porque su venida se acerca. Y es necesario que nos preparemos, que nos alistemos, que nos santifiquemos más y más de tu palabra que sale de tu boca. Gracias, Dios. Vamos a empezar en el nombre de mi amado Jesús. Amén. Amén, aleluya. Vamos entonces a iniciar con la palabra de nuestro Dios y les invitamos a buscar en nuestras Biblias en Marcos capítulo 4 y 30. Vamos a darle lectura. Marcos 4, 30. Marcos 4, versículo 30. Amén. Vamos a darle lectura. Es Marcos 4:30. Estamos en el versículo 1. ¿Puede leer? Ajá. Dice, y decía, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola le compararemos? Amén. Voy a darle lectura en Hechos de los Apóstoles, capítulo, este, página 8. Ahí nos relata el espíritu de profecía a lo que se refiere cuando nuestro Cristo Jesús nos dijo, ¿a qué hemos de comparar el reino de Dios? Y vamos a darle lectura a todos. Dice, vamos a leer dice, ¿a qué hemos de comparar el reino de Dios? Preguntó Cristo. ¿O con qué semejanza lo representaremos? Él no podía emplear los reinos del mundo como símil, no podía hallar en la sociedad nada con que compararlo, el reino de Dios, no podía haber nada con que compararlo a lo que en lo que representa que es el reino de Dios. Dice, los reinos terrenales son regidos por el ascendiente del poder físico, pero del reino de Cristo está excluido toda arma carnal. Amén. El reino de Cristo está excluida toda arma carnal, todo instrumento de corrección. Este reino está destinado a elevar y ennoblecer a la humanidad. Ese es el reino de Cristo. No se refería a el reino aquí en la tierra, sino se refiere al reino de Cristo. Sí, claro, aquí en la tierra, pero dice que este reino está destinado a elevar y ennoblecer a la humanidad. No se refería al reino terrenal o el reino del mundo, sino se refiere en cuanto hablaba de ese reino, se refería a elevar y ennoblecer a la humanidad. Ese es el propósito de Dios cuando, cuando vino a decir el reino de Dios. Este es el propósito de Dios, de que el reino de Dios es elevar y ennoblecer a la humanidad. Y dice que la iglesia de Dios es el palacio de la vida santa, lleno de variados dones y dotado del Espíritu Santo. Entonces, la iglesia de Dios es un palacio de la vida santa, lleno de varios dones y dotado del Espíritu Santo.
Entonces, para que nosotros podamos llevar la palabra de nuestro Dios, dice que nosotros debemos de ser un palacio de una vida santa, dice la palabra de nuestro Dios, lleno de varios dones. Y creo, hermanos, yo no dudo eso, de que todos los que hemos aceptado a Cristo en nuestras vidas, Dios nos ha llenado de varios dones. Como dice en la Escritura, también hay dones de ser generosos. Hay dones de hablar palabras de consolación. Hay varios y variedad de dones que Dios nos ha dado. Y la palabra de Dios dice que debemos emplearlos. ¿En dónde? Para el crecimiento de la obra de nuestro Dios, para nosotros elevar a la humanidad. ¿Elevar en dónde? Elevarlo no en el reino de este mundo, elevarlo ¿dónde? En los cielos, elevar hacia Dios el ser humano. Por eso es que Dios nos dio variedad de dones y es necesario, hermanos, que lo empecemos a emplear, ese don que Dios nos ha dado. Amén. Dice la palabra de Dios también, y dice, y dotado del Espíritu Santo. Nosotros como iglesia somos dotados de qué? Del Espíritu Santo. Aquellos que no tienen el Espíritu Santo es porque no se ha humillado delante de Dios, no se ha quebrantado delante de Dios. Cuando Dios te llena de su Santo Espíritu, es cuando le abres tu corazón, cuando le dices, Señor, nada puedo hacer por mí mismo, solo por tu propia fuerza, Señor, solo por medio de ti puedo, Señor, pero sin ti no voy a poder hacer nada. Entonces, dice que debemos de ser llenos, dotados del Espíritu Santo, hermanos, porque sin el Espíritu Santo, nada, aunque quisiéramos atraer una alma a los pies de Cristo, no podemos hacerlo sin Él, sin la llenura del Espíritu Santo. Entonces, la obra que debemos de emplear no es por nuestras propias fuerzas, sino por el Espíritu Santo. Los miembros han de hallar su felicidad en la felicidad de aquellos a quienes ayudan y benefician. Dice, es maravillosa la obra que el Señor determina que sea realizada por su iglesia. ¿De quién va a ser realizada la obra que el Señor determina que se realice? Por su iglesia, por nosotros, por su iglesia que somos nosotros, a fin de que su nombre sea glorificado. Pero ¿cómo la iglesia va a realizar la obra de Dios? ¿Cómo la iglesia va a poder llevar la palabra de nuestro Dios si la iglesia no vive un palacio de vida santificada? ¿Cómo la iglesia, hermanos, va a hablar de la palabra lleno del poder del Espíritu Santo con la boca, hermanos, sucia de malas palabras? Nosotros, hermanos, para que nosotros podamos llevar y hablar a la gente, elevarlo hacia Dios, ennoblecer su corazón para que acepte a Cristo en su corazón y la palabra de nuestro Dios, es muy necesario, hermanos, gracias. Es muy necesario, hermanos, nosotros santificar nuestras vidas. Hemos leído en Isaías, hermanos, donde nos dice que Dios habita en la altura y la santidad. Habita en la santidad. Con el quebrantado y humilde de espíritu. Pero si nosotros no somos quebrantados, no nos quebrantamos a los pies de Cristo, no nos humillamos a los pies de Cristo, ahí Dios no habita, tristemente. Y aún así nosotros queremos llevarlo, la palabra de nuestro Dios. Pero Dios no puede usar una boca
que no esté santificada, que no santifique las palabras que habla. Vamos a darle lectura en Ezequiel capítulo 47, versículo 8 al 12. Ezequiel 47, 8, 12. O me podría buscar mejor, ahorita vamos a darle lectura. No, mejor podrías buscarme donde dice desde el principio Dios ha obrado por medio de su pueblo, o era la que ya estaba. Bueno, vamos a seguir entonces. Ajá, ok, déjalo ahí entonces, más un poco, dice arriba, un poco arribita. Un poco más arribita, o sea, lo puedes arrastrar para abajo. No, no para abajo, sino para arriba. Eso. Dice, desde el principio, donde dice desde, ok. Bueno, dice la palabra, dice el espíritu de profecía. Vamos a leerle. Bueno, dice, desde el principio, Dios ha obrado por medio de su pueblo para proporcionar bendición al mundo. Desde el principio. Desde el principio, Dios ha obrado por medio de ¿qué? De su pueblo, de su iglesia, para proporcionar bendición al mundo. Pero desde el principio, aquellos que eran usados por Dios, hermanos, ellos santificaban sus vidas. Se humillaban delante de Dios primeramente. Reconocían que sus esfuerzos humanos no eran nada sin el poder del Espíritu Santo. Ese es también, hermano, lo que nosotros debemos de entender, que sin el poder de nuestro Dios y el poder de su Santo Espíritu, no podemos ser bendición para el mundo. Seremos bendición para el mundo si nosotros nos acercamos primeramente a Dios. Para la antigua nación egipcia, Dios hizo de José una fuente de vida. Entonces dice, la nación egipcia fue bendecida. ¿Por qué? Porque José, una fuente de vida. Dios hizo de José una fuente de vida. Así debemos nosotros de ser una fuente de vida ¿para quién? Para la humanidad, para ennoblecerlos a fin de cuentas y para elevarlo a Dios. Mediante la integridad de José fue preservada la vida de todo ese pueblo. Mediante Daniel, Dios salvó la vida de todos los sabios de Babilonia. Y esas liberaciones son lecciones objetivas, ilustran las bendiciones espirituales ofrecidas al mundo mediante la relación con el Dios a quien José y Daniel adoraban. Todo aquel en cuyo corazón habite Cristo, todo aquel que quiera revelar su amor al mundo, es colaborador con Dios para la bendición de la humanidad. ¿Cuánto les gusta, hermanos, esta cita bíblica o esta cita de espíritu de profecía que hemos leído? A mí me impacta mucho de que dice que donde
en cuyo corazón habite Cristo. Todo aquel que quiera revelar su amor al mundo. Hermanos, ¿cuántos de nosotros es nuestro deseo revelar el amor de Cristo al mundo? ¿Cuántos de nosotros nuestro deseo, hermanos, es alcanzar a nuestros familiares, a nuestros hermanos, hermanas, cuñados y que vengan a los pies de Cristo? ¿Cuántos de nosotros es nuestro deseo que aquellos que están padeciendo por tristezas, por problemas, están a los brazos del propio enemigo, el enemigo de nuestras almas? Porque ahorita el enemigo está zarandeando a la humanidad. Y en vez de que a esa humanidad se acerque a Dios, los está alejando más de Dios. Como lo hizo con Ana. Cuando era enojada por su rival día tras día, la irritaban a Ana. Y ese era el plan del enemigo, estaba siendo usada por Penina. Y Penina dañaba a Ana. Y lo que de Ana también, hubo un momento en la que se sentía triste, lloraba, porque era una mujer estéril. El enemigo intentaba alejar a Ana de Dios. Y es lo que está haciendo hoy en estos momentos. Hoy en día está intentando el enemigo alejarlo más de Dios. Pero nosotros, ¿qué debemos de ser, hermanos? Ser colaborador con Dios para la bendición de la humanidad. Aquí lo dice. Dice que todo aquel en cuyo corazón habite Cristo, todo aquel que quiera revelar su amor al mundo, es colaborador con Dios para la bendición de la humanidad. Cuando recibe gracia del Salvador para impartir a otros, de todo su ser fluye la manera de vida espiritual. Dice que si nosotros, hermanos, queremos aceptar la gracia de Dios en nuestras vidas, ¿cómo es aceptar la gracia de Dios? ¿Por qué hay que aceptar la gracia de Dios? Porque como apóstol Pablo se sentía débil y decía, yo me glorío en la gracia de Cristo. Cuando el apóstol Pablo se sentía débil, Dios le dijo, bástate mi gracia, porque mi gracia se perfecciona en la debilidad. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Hermanos, si nosotros queremos ser bendición para el mundo, debemos recibir la gracia del Salvador en nuestras vidas para impartir a otros. Y de todo su ser fluye la manera de vida espiritual. ¿A qué se refiere fluye la manera de vida espiritual? Significa, hermanos, que te santificas cada día más. ¿Cómo? No hay cómo si nosotros no nos acercamos a la palabra de Dios día tras día, mañana tras mañana, tarde tras tarde, mediante el mediodía. Y así nosotros, hermanos, vamos a ir viviendo una manera de vivir santificada, una manera de vida espiritual. Eso es lo que Dios usa, hermanos. Te usa cuando te santificas. Dios escogió a Israel para que revelase su carácter a los hombres. ¿Para qué Dios escogió a Israel? ¿Para qué? Para revelar su carácter del Señor a los hombres. Sigue diciendo,
Deseaba que fuesen como manantiales. A ver. Deseaba que fuesen como manantiales de salvación en el mundo. Eso deseaba nuestro Dios, hermanos, para que fuera como manantiales de salvación en el mundo. Como hoy en día, Dios nos eligió, hermanos, desde la fundación del mundo. ¿Para qué, hermanos? Para revelar el carácter de nuestro Dios a los hombres. Revelar su carácter, que es un Dios de salvación, que es un Dios que vive, que es un Dios de amor. Eso es para eso Dios escogió a Israel y hoy en día nos sigue escogiendo a cada uno de nosotros. Desea nuestro Dios que seamos manantiales de salvación en el mundo. ¿Cuántas veces hemos ido, hermanos, hablándoles al mundo? Dios te ama, Dios te perdona, pero acéptale, ábrele tu corazón a nuestro Dios. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos orado? Hemos orado por nuestros prójimos que están pasando por momentos de dificultades. Y dice, se les encomendaron los oráculos del cielo, la revelación de la voluntad de Dios. Dios reveló a su pueblo Israel cuál era su voluntad. Sí, se le reveló al pueblo de Israel. Pero dice, en los primeros días de Israel, las naciones del mundo, por causa de sus prácticas corruptas, habían perdido el conocimiento de Dios. Dios eligió al pueblo de Israel con el propósito de que fueran manantiales de vida para el ser humano. Pero ¿qué hizo Israel? Hizo Israel todo lo que iba en contra de la voluntad de Dios. Perdieron de vista el conocimiento de Dios a causa de sus prácticas corruptas. Empezaron a apostatarse, empezaron a adorar idolatrías, hermanos. Una vez le habían conocido, pero por cuanto no le glorificaron como a Dios, ni dieron gracias, antes se desvanecieron en sus discursos. El corazón de ellos fue entenebrecido. Hermanos, ¿cómo nosotros perdemos de vista al conocimiento de nuestro Dios? ¿Cómo nosotros se nos endurece el corazón? Es cuando nosotros dejamos de glorificar a Dios, hermanos. Esa gloria la recibimos para nosotros en lugar de darle la gloria a nuestro Dios. Es cuando nosotros, hermanos, dejamos de agradecer a nuestro Dios por todo y sobre todas las cosas que nosotros hemos recibido de sus manos. Ni dieron gracias a Dios. Antes se desvanecieron en sus discursos. Metieron otras prácticas en el templo. El necio corazón de ellos fue endurecido. Sin embargo, en su misericordia, Dios no las borró de la existencia. Dios los preservó. Se proponía darles una oportunidad de volver a conocerle por medio de su pueblo escogido. Aleluya. Cuán grande es el amor de Dios por su pueblo Israel. Que Dios no se proponía a acabarlos,
a borrarlos. No se propuso el Señor hacer eso, sino que se propuso a darles una nueva oportunidad de que ellos volvieran a nuestro Dios. Mediante las enseñanzas del servicio de los sacrificios, Cristo había de ser levantado ante las naciones. ¿Y cuántos le miraran vivirían? Cristo era el fundamento de la economía judía. Todo el sistema de los tipos y símbolos eran una profecía compacta del Evangelio, una presentación en la cual estaban resumidas las promesas de la redención. Más abajito, por favor. Pero el pueblo de Israel, ¿qué hizo? Perdió de vista sus grandes privilegios como representante de Dios. Ellos, hermanos, se olvidaron, hermanos, de ser el privilegio de tener, hermanos, de ser representantes de Dios en esta tierra, hermanos. Al igual que a nosotros, hermanos, somos representantes de Dios en esta tierra. Somos representantes de Dios, que la gente pueda ver lo que vivimos, la manera en que nosotros buscamos a Dios, la manera en que nosotros servimos a Dios, la manera en que nosotros, hermanos, tememos a Dios, anhelamos servirle y guardar su palabra en obediencia. Eso es lo que ve la gente en nosotros, hermanos. Somos representantes de Dios en esta tierra, al igual que Israel. Tenían el privilegio como representantes de Dios. Pero aquí dice, olvidaron a Dios y dejaron de cumplir su santa misión que les había sido encomendada. Las bendiciones que recibieron no proporcionaron bendición al mundo. Y eso es lo más lamentable y triste, hermanos, de que muchos de nosotros, hermanos, las bendiciones que recibimos de parte de nuestro gran Dios y Rey, muchas de las veces, hermanos, no damos de pura gracia. Como la palabra de nuestro Dios nos dice, de gracia recibisteis, dad de gracias. Si recibes bendición, tienes la bendición de Dios en tu vida. Tienes el temor de Dios en tu vida. Amas a Dios por sobre todas las cosas de este mundo. Tenemos la bendición, hermanos. Y muchas de las veces, hermanos, no proporcionamos bendición al mundo. Es lo que Dios nos ha proporcionado. Se apropiaron ellos de todas sus ventajas, se adueñaron de sus ventajas que recibieron de parte de Dios para su propia glorificación, para su propia glorificación. No seamos así, hermanos, no caigamos en eso también, de que queremos recibir nuestra propia gloria y no la gloria, no para la gloria de Dios. Se aislaron del mundo. Se aislaron del mundo a fin de rehuir la tentación. Se creían mero pueblo de Dios y santos, pero en realidad, hermanos, no vivían una vida santificada, pero tenían miedo de acercarse a los demás. Dice que rehuyeron en la tentación, no querían vivir en el mundo, ni predicarles las buenas nuevas, porque no se querían contaminar. Las restricciones que Dios había impuesto a su asociación
con los idólatras para impedir que se reformasen a las prácticas de los paganos, conformasen a las prácticas de los paganos. Las usaban para edificar una muralla de separación. Incluso dice que las usaron como una muralla de separación de que los gentiles o de que otros humanos, otros como por ejemplo los griegos, los gentiles y otros más, dice que hicieron una muralla de separación. Es como por ejemplo, damos ejemplo, tú allá y tú aquí, porque yo soy santo, yo soy santa y no me puedo acercar a ti. Pero realmente, hermanos, si nosotros vivimos la palabra de Dios en nuestras vidas, puedes, hermano, transmitirle a esa persona que está viviendo en una vida de perdición. Puedes transmitirle, puedes también hasta incluso aprender de ti, aquella persona. Pero lo que hizo el pueblo era hacer una muralla de separación entre ellos y todas las demás naciones. Privaron a Dios del servicio que querían de ellos. Privaron a Dios de ese servicio que querían de ellos. Privaron a sus semejantes de dirección religiosa y de un ejemplo santo. No les dieron el ejemplo santo, sino que privaron a la nación de sus vidas. Bueno, vamos a... Aquí puede haber una cita. Bueno, vamos a seguir. Dice, estaban satisfechos con una religión legal. Ellos estaban satisfechos con su religión legal, dice el espíritu de profecía. ¿Y qué es legalidad? Legalidad es cuando, por ejemplo, yo hago esto. Era como el sacerdote que fue a orar en el templo. Señor, te doy gracias porque no soy como los publicanos. Yo doy yo doy diezmos de todo lo que gano. Ayuno 3 veces a la semana. Ese es el legalismo. El legalismo que se sometían a la ley guardando con sus propios esfuerzos, pero ya no era por amor a Dios, ya no era porque sentían amor hacia Dios, la obediencia, sino nada más lo actuaban hipócritamente, haciéndose ver por toda la gente. Y era imposible para ellos dar a otros las verdades. Ya te pasaste bastante. A ver, ¿dónde quedamos? Dice, y era imposible para ellos dar a otros las verdades vivientes del cielo. Consideraban cabalmente suficiente su propia justicia. Eso es lo que perdieron de vista a Dios, que era la gracia de Dios que les ayudaba a poder vivir en santidad. Pero eso ya no lo practicaban, sino que confiaban, se consideraban cabalmente suficiente su propia justicia y no deseaban que un nuevo elemento se introdujera en su religión. O sea que no aceptaron la salvación, la gracia de Cristo. No aceptaban la voluntad de Dios para con los hombres como algo independiente de ellos mismos, sino que la relacionaban con sus propios méritos debidos a sus buenas obras.
La fe que obra por el amor y purifica el alma no podía unirse con la religión de los fariseos, hecha de ceremonias y de mandamientos de hombres. Vamos a seguir, dice, en cuanto a Israel, declara Dios. Ahora vamos a entrar en esta hermosa cita. ¿Qué es lo que declara nuestro Dios? Vamos a buscar Jeremías 2:21. ¿Puedo leer? Sí, por favor. Dice, yo te planté de buen viñedo, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo pues te me has tornado sarmientos de vid extraña? Amén. ¿Puede Amén. seguir? Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, tu pecado está sellado delante de mí, dijo el Señor Jehová. ¿Puede seguir, mi amor? ¿Cómo dices, no soy inmunda? ¿Nunca anduve tras los Baales? Mira tu proceder en el valle, conoce lo que has hecho, dromedaria ligera que frecuenta sus carreras. Amén. Entonces dice la palabra de nuestro Dios, yo te planté de buen viñedo, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo pues te me has tornado sarmiento de vid extraña? La vid escogida. Dios formó a Israel desde sus inicios como un proyecto perfecto. Desde sus inicios Dios había elegido a Israel como un proyecto perfecto. ¿Para qué? Para que ellos, hermanos, pudieran, hermanos, ayudar a la humanidad. Pudieran, hermanos, obrar la palabra de Dios por amor. La fe que obra por el amor. Pero realmente esto lo dejaron y lo perdieron de vista. Pero incluso así Dios dice que los había alejado como un proyecto perfecto. ¿Y qué significa donde nos dice simiente verdadera toda ella? ¿Cómo te me has tornado sarmiento de vid extraña? Los sarmientos, hermanos, son las palmas de la planta. O sea, en otras palabras, somos los miembros de la iglesia. Somos los sarmientos. La vid extraña, es el pueblo, vid extraña. O sea que se convirtieron en un pueblo, en una rama salvaje, degenerada e inservible, que daba frutos amargos. A eso se refiere, cómo te me has tornado sarmientos de vid extraña. Se volvieron como frutos amargos. En lugar de frutas agradables y dulces. O sea que se refiere a justicia y fidelidad a los mandamientos de Dios. O hacer la voluntad de Dios. De llevar a la palabra de Dios a la humanidad. Ellos se tornaron como frutos amargos. En lugar de fidelidad y de justicia. En Ezequiel, en Isaías 5:3 al 7 le podemos dar lectura.
5, capítulo 5, versículos 3 y 7. Por favor. Ahora pues, vecinos de Jerusalén, varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se habría de hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que lavase uvas, ya llevado uvas silvestres? Amén. Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Quitaré su vallado y será para ser consumida, apotrillaré su cerca y será para ser hollada. Wow. La palabra de nuestro Dios en el espíritu de profecía dice el Señor, ¿cómo esperando yo que llevase uvas? Ha llevado uvas silvestres, dice la palabra de nuestro Dios. Ha llevado uvas amargos. Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Quitárele su vallado y será para ser consumida. Aportillaré su cerca y será para ser hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerá el cardo y las espinas. Y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Wow. Oh, y es tan tremendo lo que hizo con el pueblo Israel nuestro Dios. Dios hizo que se quedaran desierta y seca, que no fluyera vida, manantial de vida en ellos. Eso hizo el Señor. Y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. ¿Cuál es la viña del Señor, hermanos? Es la casa de Israel. Y los hombres de Judá planta suya deleitosa. Esperaba juicio y he aquí vileza. Esperaba justicia y he aquí clamor. Isaías 5, 3 y 7. No corroborasteis las flacas, ni curasteis la enferma. Wow. Tremendo la palabra de nuestro Dios, que eran llevados a cuenta. Eran como que Dios los trajo a juicio y dijo, no corroborasteis las flacas, ni curasteis las enfermas. ¿Y quién eran las flacas, las enfermas? Pues la humanidad que no habían sido elevados, no habían sido ennoblecidos, no habían alcanzado la salvación. Pero lo que hizo el pueblo de Israel es que no curaron las enfermas, no atendieron a las flacas, no ligasteis la perniquebrada, ni tornasteis la amontonada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Wow. ¿Cómo enseñaban, hermano? ¿Cómo se adueñaban?
el pueblo de Israel, cómo se adueñaban de los seres humanos, de los que eran extranjeros en aquella época, los gentiles, los publicanos, cómo los tomaban, cómo los veían como viles, los veían como pecadores que no merecían salvación. Y es lo que dice la palabra de nuestro Dios, que no las fueron a buscar, la perdida. No ventaron a la perniquebrada y se enseñorearon de ellas con dureza y con violencia. Y es triste, hermanos, ver eso. Los jefes judíos se consideraban a sí mismos demasiado sabios para necesitar instrucción, demasiado justos para necesitar salvación. Y decían ellos, yo ya no necesito salvación, porque yo soy justo. Se justificaban, hermanos, se sentían justos, se sentían demasiado justos, que ya no necesitaban salvación, demasiado altamente honrados para necesitar el honor que proviene de Cristo, y eran bien honrados. ¿Pero por qué? Porque eran honrados, porque ellos obligaban, porque ellos los atendían con dureza y con violencia, por eso eran respetados. El Salvador se apartó de ellos para confiar a otros los privilegios que ellos habían profanado y la obra que habían descuidado. La gloria de Dios debe de ser revelada, su palabra afirmada. Así que, ¿qué pasó allí? Cuando atendían a las ovejas con dureza, a las flacas, a las heridas, los atendían con violencia. ¿Cómo entonces qué pasó allí? Dice que el Salvador se apartó de ellos para no confiar más los privilegios que ellos habían profanado, la obra que habían descuidado. Dios ya no se los quería confiar. Entonces Dios fue y buscó al más vil, al más perdido, los discipuló hasta que un día llegaron a ser apóstoles. Son ellos aquellos que se le confiaron la obra, aquellos que se dejaron moldear, aquellos que se dejaron santificar por la palabra de nuestro Dios, aquellos que se humillaban delante de Dios, aquellos que dependían de la gracia de Dios. Porque si nos damos cuenta, hermanos, no dependemos de nuestros propios poderes, dependemos de la gracia de Dios para revelar, para ser representantes de Dios en esta tierra y poder dar y ser ejemplos a la humanidad que están perdidos. La salvación de Dios debe darse a conocer en donde, hermanos, en las ciudades del desierto. Y los discípulos fueron llamados para realizar la obra que los jefes judíos no habían hecho. ¿Quiénes fueron llamados? Los discípulos. Los discípulos fueron llamados para realizar esa obra que los jefes judíos no habían hecho. Aquí concluimos con el capítulo 2, hermanos. Ojalá haya sido de gran bendición. Santifiquemos nuestras vidas para que Dios pueda darnos variedad de dones y ser dotados, ser llenados de su Santo Espíritu. Oremos a nuestro Dios y aquí concluimos con nuestra escuela sabática. ¿Sí? Querido amoroso Dios y Padre, que su morada está en los cielos. Alabado y exaltado sea su santo y su glorioso nombre. Papá Dios, perdónanos, Señor. Si como tu iglesia nos has llamado, papá, para representarte en esta tierra, para ser tus representantes,
para vivir una vida santificada, una vida espiritual. Papá Dios, ayúdanos por favor. Necesitamos más de tu gracia, necesitamos más de ti. Te suplicamos que nos ayudes conforme a la multitud de tu misericordia y que nos ayudes, papá, a ser representantes para que nosotros podamos, Señor, dar ejemplos a nuestros seres queridos, aquellos que están perdidos, aquellos que están sin salvación, sin ánimo. Ayúdanos a ir a ellos, a sanar sus heridas, curarlas, vendarlas. Ayúdanos, Señor, a levantar a las flacas. Ayúdanos, Señor Dios mío, para levantar a aquellos que están en el lodo. Papá Dios, gracias por haberme usado para traer a un alma tuyo a tus pies. Gracias, Señor, porque ha recibido tu palabra en su corazón mi cuñado Francisco. Y le suplico que siga tocando su corazón para que Dios pueda vivir mejor con su familia. En el nombre de mi amado Jesús, te necesitamos. Ayúdanos, por favor, a ser frutos dulces delante de tu presencia, frutos agradables a ti y no frutos amargos. Ayúdanos a no considerarnos especiales y apartarnos de todo el mundo para ir y vivir en el campo, porque queremos apartarnos de todas estas personas, porque estas personas necesitan tu salvación. Ten misericordia de mí, ayúdame, dame de tu gracia, porque yo sola no puedo hacerlo. Necesito de tu gracia para poder, Señor, ser bendición para el mundo. Gracias, mi Rey. Pido tu presencia, tu fortaleza en mi vida y en la vida de mi esposo y en la vida de cada uno de tu iglesia. En el nombre de mi amado Jesús. Amén. Aquí voy a avisar. Bueno, queridos hermanos, entonces vamos a concluir y en una media hora comenzamos con nuestro culto divino y son también invitados para que podamos aprender más del deseado, creo, es deseado de todas las gentes donde a la historia de la redención, que fue un tema muy bonito la vez pasada, el sábado pasado, fue un tema muy bonito donde nos hablaba de Luzbel. Y para mí, o sea, eran cosas nuevas y también son invitados para que vayamos aprendiendo juntos la palabra de nuestro Dios. Bendiciones, queridos hermanos, y un feliz santo sábado.